Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana, dado que en Japón acaba de comenzar la temporada de floración de los cerezos, si bien acá en el hemisferio sur estamos dándole la bienvenida al otoño, allá están todos pensando en el hanami y como las bajas temperaturas recientes, la semana pasada hubo unas nevadas bien fuertes en la zona centro de Japón, bueno, y hacia el norte también. Todos están pensando cómo esta baja de temperatura va a afectar la temporada de cerezos que se acaba de abrir. Y se me ocurrió entonces que hoy día vamos a hablar de un lugar que tiene una relación muy fuerte con Japón. Me estoy refiriendo a un meisho o lugar famoso, específicamente a Yoshino. Como mencioné, Yoshino es un meisho, un lugar famoso, y ya hemos hablado de ellos acá en el canal. No solamente son famosos por una cuestión turística, podríamos decir, sino que también por un componente histórico, pero sobre todo literario. Si quieren saber más sobre este concepto, pueden ver el video que dedicamos al tema acá en el link, y por supuesto lo voy a poner en la descripción del video. Como les decía entonces, Yoshino específicamente es un pueblo situado en el distrito de Yoshino, el que se encuentra en la prefectura de Nara, o sea, hacia el sur de Japón. Tiene una población de casi 6.000 habitantes y varias veces en la historia de Japón ha sido considerado uno de los lugares más hermosos. Y como dijimos, está en un cordón montañoso y a través de estas montañas fluye el río del mismo nombre, el Yoshino-gawa, o sea, el río Yoshino. Y tanto las montañas en sí misma, el pueblo, los templos, los santuarios que se encuentran ahí, como el río han figurado en la literatura japonesa desde la antigüedad. Así que ahora vamos a hacer un poquito de historia sobre este meisho. Yoshino es un lugar que ha sido un tópico de la poesía desde tiempos muy antiguos. Como hemos mencionado en innumerables ocasiones acá en el canal, la poesía clásica japonesa es una poesía muy técnica que tiene muchas reglas, y dentro de ellas estaban los wadai o tópicos sobre los que se debía componer, y dependiendo del tópico que uno eligiera había ciertas palabras, adjetivos, sustantivos que había que utilizar. Y Yoshino, como decíamos, ha sido desde la antigüedad un tópico, un wadai dentro de la composición poética. En tiempos muy remotos tenemos, por ejemplo, a la emperatriz Saimei, quien vivió hacia fines del siglo VI, comienzos del séptimo, y muchos emperadores posteriores a ella tenían como costumbre viajar a Yoshino, y por lo tanto cuando se describían estos paseos, estas visitas imperiales, por supuesto se mencionaba el lugar, pero también ellos viajaban acompañados de poetas que tenían como misión dejar poemas que reflejaran estas visitas, los pensamientos e impresiones de los emperadores. Y ahí ya empezamos a ver que va apareciendo Yoshino, ya que era un lugar muy acostumbrado en esta época para que fuera visitado. Por lo tanto, lo encontramos en el Manyoshu, la primera antología de poesía autóctona japonesa del año 759, como un tópico que se utiliza en varios poemas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. En general, en esa época por lo menos, se alababa la villa imperial que se había construido en Yoshino y la pureza y poder, podríamos decir, el flujo muy rápido del río Yoshino. Y volvemos a especificar que es en esta época, en la época del Manyoshu, este lugar estaba asociado muy fuertemente como un lugar sagrado.
Ya en la época de la Edad Media, Yoshino hasta cierto punto se convierte en un lugar lejano, casi en un lugar mítico, porque en la época del Manyoshu la capital imperial estaba en Nara, por lo tanto Yoshino era un lugar que quedaba cercano para que los emperadores viajaran. Pero ya en Heian la capital se traslada a Heian, lo que en la actualidad es Kioto, y ya Yoshino empieza a quedar un poquito más alejado. Y tenemos que durante la Edad Media, Japón podríamos decir que funciona con dos capitales, una real, Heian, la actual Kioto, y una de facto, Kamakura, bueno, Ashikaga y así sucesivamente, que se iba moviendo dependiendo del shogunato que estuviera en el poder y que ya quedaba hacia la zona este de Japón, muchísimo más alejado de Yoshino, y por lo tanto este lugar que ya aparecía en la literatura empieza a adquirir sus tintes de místico prácticamente. Y los poemas entonces lo empiezan a tratar de forma conceptual, ¿ya? No tanto como necesariamente algo que alguien haya visitado el poeta, sino que algo que le traía a la memoria una cierta asociación. Y el río Yoshino, por ejemplo, que aparecía bastante en el Manyoshu, aparece un poco menos en el Kokinuakashu, la primera antología imperial del año 905. Estamos en Heian y ya de ahí en adelante se empieza a usar, a diferencia como dijimos en el Manyoshu, donde el río Yoshino se alababa por su pureza y por su corriente muy fuerte, ya en este periodo a partir del Kokinuakashu en adelante, o sea mitad del periodo Heian y ya hacia la Edad Media, como una metáfora para el amor y no tanto como un paisaje propiamente tal. Y la asociación, y por lo que hoy día se me ocurrió hablarles de este tema con los cerezos, es una asociación que nace ya a partir de la Edad Media. ¿Por qué? Porque se hacen precisamente estos estudios de la literatura, de la poesía, sobre todo más antigua, y se van viendo estas asociaciones. Alguien que hasta cierto punto estableció esta asociación de forma muy presente en la mente de la gente fue el gran poeta Saigyo, de principios del periodo Kamakura, donde él compuso muchos poemas que alababan las montañas de Yoshino y sobre todo sus cerezos. Y ya en el periodo Edo, el periodo moderno temprano, Yoshino en algunas obras se empieza a asociar con un lugar hacia el que la gente que tuvo algún tipo de problema, de conflicto en su vida, iba a lavar sus penas, ¿ya? Pero podríamos decir que para efectos modernos, Yoshino está intrínsecamente asociado con los cerezos. Vamos ahora a disfrutar de algunos poemas que yo coleccioné a través de las épocas y que nos van mostrando cómo se usaba este meisho, este lugar famoso, en poesía. Vamos a partir con uno de El Manyoshu, de autor desconocido. Utu ni kiki me ni wa imada minu Yoshino-gawa. Mutsuta no yodo o kefu mitsuru kamo. Había escuchado rumores, pero no lo había visto. En el río Yoshino hoy pude ver el remanso de Muda. Notamos aquí que ya en esa época tan antigua, como dijimos, de el Manyoshu, compilado en el 759, Yoshino era un lugar del que la gente había oído hablar. El siguiente es un poema de Yamabe no Akahito, uno de los poetas representativos de la época del Manyoshu, junto a Kakinomoto no Hitomaru. Y vamos a ver cómo él describe este lugar. Mi Yoshino no Kisayama no mano konori ni wa kokoda mo zomeku tori no koe kamo.
Oh Yoshino, en las puntas de los árboles, entre las montañas de Kisa, cuán bulliciosos los cantos de las aves. Y ahí tenemos una frase que la vamos a ver repetida en muchísimos poemas, como es el Mi Yoshino. Oh Yoshino, bello Yoshino, hermoso Yoshino. Hay varias formas de traducirlo, así que recuerden Mi Yoshino. Saltamos al Kokin Wakashu, la primera antología imperial compilada en el 905 con el poema 327 de Mibu no Tadamine. Mi Yoshino no Yama no Shirayuki fumiwakete iri nishi hito no otozoremos senu. Oh Yoshino, tus montañas de blanca nieve, quien atravesándolas entró, ni una línea ha enviado. Nos quedamos en el Kokin Wakashu y este poema también sale compilado en el Hyakunin Isshu, el 100 poetas, un poema. Es de Sakanoue no Korenori y en el Kokin Wakashu está con el número 332. Asaborake, ariake no tsuki to miru made ni, Yoshino no sato ni fureru shirayuki. Del alba, resplandeciente luna, hasta que la vea en los campos de Yoshino, la blanca nieve caída. Hacemos un pequeño salto temporal ya hacia inicios de la Edad Media y nos vamos con un poema y un poeta de el Shinkokin Wakashu, la octava antología imperial, del poeta Fujiwara no Yoshitsune, y este es un poema que sale en el primer rollo, de hecho el primer poema del primer rollo. Mi Yoshino wa Yama mo kasumite shirayuki no furi nishi sato ni haru wa kinikeri. Oh Yoshino, incluso tus montañas en niebla y en la villa en que cae la blanca nieve, llega la primavera. Les tengo también un poema de la gran Murasaki Shikibu, autora de el Genji Monogatari. Ella, por supuesto, también era poeta, como lo era todo el mundo en Japón. Este poema en específico viene compilado en la antología imperial Goshui Wakashu en el primer rollo con el número 10. Mi Yoshino wa haru no keshiki ni kasume domo musubo furetaru yuki no shitagusa. Bello Yoshino, su paisaje primaveral brumoso. Sin embargo, hay nieve sólida bajo la hierba. Y vamos a hacer otro salto temporal, el último salto temporal que haremos hoy día al periodo Edo con la poeta de haiku, la Haijin Chiyo Ni. Y este poema de Año Nuevo dice así: Hatsuzoraya tori wa Yoshino no kata e iku. Primera mañana, las aves van hacia Yoshino. Y con este bellísimo haiku cierro esta pequeña compilación de poemas que nos hablan de este meisho, de este lugar famoso Yoshino. Bueno, con esto cierro el video de esta semana. Espero lo hayan encontrado interesante. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, déjenmela en los comentarios. Les deseo a todos que tengan una preciosa semana y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien.
Bye bye.